Historias reales de emprendimiento. Estás escuchando el podcast de Marketing Live con Esther Reynoso. Bienvenida, Marta González, a Historias Reales de Emprendimiento, emprendedora, empresaria, CEO y founder de Sigma Biotech. Hoy nos vamos a Valencia a hablar de innovación en la industria alimentaria, porque Sigma Biotech es una empresa de referencia en innovación vinculada al sector agroalimentario. Marta es tecnóloga de alimentos y diplomada en nutrición por la Universidad de Valencia. Ella inició su trayectoria profesional a los 22 años, vinculada ya a la investigación, al desarrollo e innovación en este sector, y su empresa ha recibido varios premios muy reconocidos, como el Premio de Andalucía Emprende, el Premio de Emprendedor 21 CaixaBank, Premio Ainor Joven a la empresa innovadora y Premio SAGE. Marta, bienvenida, es un placer tenerte en nuestro podcast. Igualmente, Esther, el placer es mío. Eres de Granada, ¿verdad, Marta? Sí, así es. Granadina, afincada en Valencia, ¿no? Eso es, sí. Muy bien. Pues, Marta, para conocer tu historia, me encantaría que nos contara esta trayectoria de cómo y dónde surgió ese proyecto de Sigma Biotech y cómo llegaste al emprendimiento. ¿Qué te llevó a emprender, Marta? Bueno, pues a diferencia de la tendencia natural que está ocurriendo ahora, por toda la situación que también nos ha ido acompañando, en la que la gente joven y no tan joven se está aventurando a un enfoque de emprendeduría e incluso antes de empezar alguna carrera ya van un poquito con ese enfoque. Yo, en mi caso, no fue así, ¿no? En el momento que yo estudiaba, la idea mía era terminar mi carrera y buscar un buen trabajo por cuenta ajena y poder pues tener una trayectoria profesional que me acompañara dentro de una empresa externa. Sin embargo, en mi caso, pues fue un poco la situación la que me fue llevando a esa situación de emprendeduría. Es decir, la situación te va acompañando, te va llevando, llega un punto de inflexión en el que tú decides qué determinación quieres tomar y por qué camino quieres dirigirte, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, además, el año de constitución de Sigma precisamente es 2013, que como sabes veníamos de esa crisis de 2008, que ya venía premiando y venía apretando fuerte. Y bueno, la empresa en la que yo trabajaba, yo la constituyo enero de 2013, pues a finales de 2012, en 2012 ya la cosa se pone bastante regular, empiezan a despedir a gente y bueno, yo me encuentro que lo que yo sé hacer es tecnóloga de alimentos, es decir, mi inicio es como técnico, como tú bien has dicho, soy tecnóloga, soy diplomada en nutrición humana y dietética. Sí que había estado liderando equipos, pero siempre desde el punto de vista técnico, no como gerencia de empresas. Y bueno, como te decía, ¿no? Hay una toma de decisión y un punto en el que tú decides, me voy a la cola del paro, así de crudo y de claro, o me lanzo a una aventura profesional que sin haber tenido ninguna experiencia previa en este sentido, a ver a dónde me lleva esto, ¿no? Y bueno, pues yo siempre soy un poco de balancear la situación, los pros y contras, y dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tenga que ir un pasito atrás. Y bueno, y ahí fue cuando me lancé a ese momento de emprendeduría, ¿no? Que a veces pues se viste mucho como yo siempre he querido ser emprendedora, lo he tenido muy claro, pues no es así, ¿no? La situación te lleva y tomas un camino u otro y en mi caso pues me lancé por esta aventura y bueno, pues la verdad que ya van pasando los años y echar la vista atrás y dices, jolines, pues qué buena decisión tomé, ¿no? En ese momento. Marta, te admiro muchísimo por esa valentía de emprender en una época de crisis. Me siento muy identificada contigo en ese aspecto y por este motivo quisiera que compartieras con nuestros oyentes ese matiz de emprender, de encontrar una oportunidad en una época de crisis, porque actualmente estamos viviendo crisis, también puede haber oportunidades donde, bueno, hay quien las ve, ¿no? Y por eso estamos dando hoy voz, ¿no? a tu historia, porque puede ser un motivo de inspiración para los demás. Y en esta situación, en esta coyuntura que nos has contado de emprender en plena crisis todavía, ¿cuál fue el gran reto o retos, ¿no? a lo que tuviste que enfrentarte sin esa experiencia y que tú recuerdes, ¿no? Como diciendo, bueno, esto fue como un antes, un después y a partir de aquí ya fue todo más fluido, ¿no?
¿Puedes compartirlo con nosotros, Marta? Sí, claro, y además yo sí, como siempre digo, ¿no? Si mi experiencia puede servir para alguien que en estos momentos pues se Claro. encuentre en esa tesitura, pues siempre es positivo. La verdad que, bueno, son muchos miedos con los que te encuentras, depende mucho del perfil de empresa que quieras montar, sobre todo en cuanto a la hora de la infraestructura con la que tienes que contar. Quiero decir, yo precisaba de una infraestructura de laboratorio, que lo cual lo hacía mucho más complejo. Hay empresas que se basan, que pueden trabajar únicamente desde casa, con una oficina, unos cascos y una buena conexión a Internet, pueden arrancar y trabajar, pero yo necesitaba de un soporte y de una infraestructura que suponía un coste que yo no podía asumir tampoco en ese momento. Entonces era uno de los grandes miedos, la búsqueda de financiación, que obviamente los bancos en ese momento tampoco me iban a dar, porque no hubiera sido posible. Ese era uno de los grandes retos. Luego, pues todas las tesituras con las que te encuentras a la hora de la administración pública para constituir una empresa. Llevé mi camino también por la solicitud del pago único del paro, que es una posibilidad también importante que yo animo a la gente que se informe. ¿Verdad? Que yo fui de las primeras que solicitó todo esto y todavía ellos mismos estaban un poco perdidos de cómo se tenía que hacer esta gestión, pero lo hice por esas vías. Entonces, bueno, intenté buscar y arañar todos los recursos y sobre todo asesorarme, ¿no? Y es lo que yo también recomiendo a todo el mundo. Obviamente, yo era totalmente desconocedora de los pasos que tenía que seguir y lo que hice fue nutrirme, preguntar mucho, preguntar, informarme e ir dando pasos para recoger toda esta información. Entonces, bueno, yo mi proyecto empresarial en sí lo tenía muy claro y los miedos a dar el paso eran precisamente estos, ¿no? Todo el desembolso económico y toda la parte de gestión de cómo se constituye una empresa, qué empresa quería constituir, si iba a ser autónoma, si iba a constituir una SL, que fue lo que realmente hoy es Sigma Biotech, ¿no? Es una SL. Entonces, bueno, esos son los puntos iniciales en los que tienes claro el proyecto, pero dices, no sé si voy a poder o a ser capaz de dar los pasos adecuados. Y poquito a poco, al final, yo creo que en un gran proyecto, un gran objetivo a un medio plazo como es este, te tienes que ir poniendo objetivos a corto plazo. Es decir, bueno, pues voy a dar este pasito, voy a dar este otro pasito y si este me sale, cuando lo tenga, daré el siguiente. Y así fue como poquito a poco empecé a caminar, ¿no? Porque si no, es complicado. Y en este caminar, como cuentas, en este camino, dando esos pasitos, ¿qué está siendo lo más gratificante para ti, Marta, viendo este recorrido ya que llevas? Pues mira, lo gratificante es haber empezado yo sola, no tener lo que te decía, ¿no? Ningún apoyo detrás, ni financiero, ni a nivel banco, ni a nivel institucional, que al final pues lo busqué todo yo. Empezar sola, tener ahora a un equipo detrás que es estupendo y maravilloso y con el que estamos donde estamos. Ver el grado, justo ayer lo hablaba con un compañero mío, ¿no? El grado de profesionalización que hemos conseguido, cómo hemos ido peleando, aprendiendo, mejorando y lo seguimos haciendo a día de hoy. Y sobre todo me gratifica mucho cuando los clientes nos trasladan ese grado de preocupación o ese grado de implicación, mejor dicho, que tenemos con ellos, el valor añadido que les aportamos, porque nosotros vivimos en los proyectos de los clientes como si fueran nuestros y así debemos hacerlo, si no, no tendría sentido el trabajo que estamos desempeñando, ¿no? Y eso me gratifica mucho, ¿no? Ver esa evolución, esa profesionalización, ese valor añadido que somos capaces, ¿no? Ver que tu proyecto vive, que está vivo y que lo que tú tenías en la cabeza lo tienes delante más y cumple, supera todas las expectativas que yo tenía en tiempo y en grado, así que es muy gratificante. Qué placer es escucharte, Marta, hablando así, no es la verdad, tiene que ser una gran satisfacción personal, ¿no? Ver esto y ver hecho realidad, ¿no? Ese sueño tuyo. Marta, para quien no conozca lo que es Sigma Biotech, por favor, cuéntanos qué tipo de servicios ofrecéis y qué encuentran vuestros clientes en vosotros. Pues sí, mira, ahora te comento qué es Sigma, pero sí que al hilo de lo que estábamos comentando antes, sí que quería decir que parece una frase hecha y lo es, ¿no? Pero es realmente así y es que todo lo que cuesta mucho trabajo luego gratifica mucho más. Todo lo que llega de una manera fácil, pues no lo valoramos tanto. Y la verdad que lo que cuesta trabajo se valora mucho más, se cuida mucho más y te da mucho más gratificación. Sigma, bueno, pues Sigma precisamente yo creía que era el momento de lanzar el proyecto por lo que aportamos, ¿no? Como tú decías, para poder lanzar un nuevo proyecto con más o menos grado de innovación, tú tienes que aportar algo que el mercado esté demandando. Nosotros, como tú decías, soy tecnóloga de alimentos y Sigma lo que hace es trabajar exclusivamente para industrias de alimentación en todos los sectores.
Y teníamos claro, yo tenía claro desde el primer momento que todo lo que se llama I+D+I o investigación y desarrollo, hay grandes proyectos de investigación muy complejos y muy grandes en otros ámbitos, pero hacer I+D+I en alimentación es el día a día de una empresa. O sea, una empresa de alimentación, como otras, pero yo me voy a centrar en mi sector, que no innova, que no se anticipa a mercado, está muerta. Venga una crisis, venga un gran competidor, mucho más en un mundo globalizado con el que estamos, que hay una competencia en precio muy potente muchas veces a nivel de materias primas. Pero no todas las empresas pueden o quieren o tienen la necesidad de contar con un equipo interno de I+D dentro de su empresa. Entonces, Sigma Biotech, ¿qué hace? Externalizar todas las tareas de I+D+I en un equipo experto que trabaja en paralelo. Yo siempre digo que poco a poco en estos años los clientes o las empresas lo están entendiendo. Tenemos muy interiorizado el outsourcing de departamentos como, por ejemplo, el financiero. O sea, normalmente se tiene una asesoría jurídica externa que te prepara ciertos modelos y la empresa la integran en su día a día. Pues esto es igual. Yo cuento con un equipo de técnicos externos, expertos en I+D alimentación, en tendencias de mercado, me potencian y me dinamizan el día a día y esto lo integro en mi trabajo. Entonces, bueno, muchas de las cosas que vemos en los lineales de los supermercados evidentemente son obras y están terminados y empaquetados por nuestros clientes, pero hay muchos de nosotros detrás y les ayudamos a poder dinamizar todo esto. Y hablando de equipo que has comentado antes, ¿no? Del cual te sientes muy orgullosa, tenéis actualmente varias delegaciones, ¿no, Marta? ¿Quiénes formáis ese equipo? ¿Cómo tenéis organizado las delegaciones en España? Pues a ver, nosotros, como tú decías, ¿no? Yo soy granadina y Sigma es granadina también, nació en Granada. Lo que es la parte de infraestructura, es decir, el laboratorio de I+D está en Granada, el grueso del equipo está en Granada. El equipo lo conforman, pues bueno, solamente en la parte comercial de la zona norte y en la parte de controller, que es mi compañero David, que es mi compañero de fatiga y de batalla. Son los 2 chicos, los demás somos todos chicas, no es por nada, pero bueno, creo que en esto de la I+D tenemos una mano buena. Y hablo en clave femenina siempre que hablo ahora de la parte técnica. Entonces, todas mis compañeras de técnico están en Granada, incluyendo David. Y el hecho de empezar a aparecer delegaciones es un poco la necesidad de contacto directo que lo que te decía, ¿no? Que lo que transmite Sigma precisamente es esa cercanía, ese apoyo al cliente continuado. Y cuando abrimos una zona que para nosotros es muy importante a nivel comercial, como es la zona de Levante, pues yo decidí trasladarme aquí hace ya más de 6 años que estoy en esta zona. Luego tenemos a nuestro compañero Samuel en la zona norte, con el mismo enfoque que el mío, ¿no? Poder tener un acceso a mercado mucho más cercano, comprendiendo un poco la zona y las necesidades de cada zona geográfica. Y en la zona de Segovia tenemos otra delegación. Y de esta manera, pues bueno, vamos llegando a dando alcance o soporte a todas las zonas geográficas del territorio nacional. Y en esta evolución entiendo que habrá servicios que quizás, estén más demandados que otros. ¿Puedes compartirnos o profundizar un poquito qué servicios son los que más os demandan actualmente? Pues bueno, en los años es algo vivo, o sea, nuestro trabajo como todo, ¿no? Y si yo vendo que las empresas tienen que hacer I+D, yo tengo que tener esa capacidad de flexibilización en mi servicio, en lo que vendo, en el formato de cómo lo vendemos. Y ha ido cambiando. Si te hablo a día de hoy, lo que más nos están demandando, porque nosotros, bueno, trabajamos mucho la reformulación, trabajar las fórmulas de prototipo, hacer un nuevo desarrollo, etcétera. Pero hay aspectos que son fundamentales, como es el tema legal, por ejemplo. Es decir, si tú no manejas bien el tema legal a la hora de un etiquetado, y más hoy en día, tienes un serio problema. Entonces ayudamos mucho a los clientes y nos lo demandan mucho en esta parte. Y en global, tenemos bases de datos para hacer revisión de tendencias de lanzamientos de productos a nivel mundial. Ayudamos mucho esa parte de brainstorming, de vigilancia tecnológica, ¿no? Que nosotros llamamos. Ubicamos mucho al cliente de, oye, está muy bien esto que tú quieres, pero te vas a encontrar con este problema a la hora de buscar una maquinaria, te vas a encontrar con este problema de vida útil. Ubicamos muy bien con la problemática que se pueden encontrar para que puedan lanzar el producto. De hecho, ahora está habiendo también un cambio desde la pandemia, porque hay un antes y un después, lógicamente, para todo el mundo. Nos estamos encontrando con muchos emprendedores, de gente que se dedicaba al sector turismo, a sectores hostelería, que se han visto muy, muy dañados y muy afectados, y se están atreviendo
con su propio presupuesto interno, están poniendo su dinero encima de la mesa y están lanzando desarrollos de productos que tenían en la mente, pero no conocen el cómo tienen que industrializarlo. Les estamos ayudando mucho a dar este salto. Y el servicio que más nos está funcionando, que abarca todo esto, son bonos por horas. Nosotros vendemos proyectos, luego grandes proyectos de I+D, proyectos a un medio largo plazo, pero nos están pidiendo este dinamismo del que te hablaba, ¿no? Tengo unas horas de trabajo y con esas horas yo utilizo este equipo para lo que necesito, cuando lo necesito y con inmediatez. Y esto nos lo están demandando mucho. Si quieres saber más sobre Marketing Live, puedes seguirnos a través de nuestras redes o visitar nuestra web marketinglive.es. Maravilloso, muy bien. Esa capacidad de flexibilización al cliente, ¿no? Vuestra filosofía de empresa, Marta, es hacer de la innovación la principal herramienta de cambio, rentabilidad y crecimiento sostenido de una empresa. ¿Piensas que cualquier empresa puede innovar? Has comentado que ahora hay pequeñas pymes, ¿no?, que se están atreviendo a dar este paso. ¿Qué consideras que necesita una pequeña pyme para poder lanzarse a innovar? ¿O qué aspecto puedes compartirnos, Marta, al respecto? Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Lo que era un poco al hilo de lo que te comentaba antes. ¿Qué es hacer I+D+I? Hacer I+D+I es hacer una reformulación, un nuevo prototipo, una adaptación de algo que tienes que hacer de manera diferente para poder llegar a un fin concreto, ¿no? Entonces, teniendo esto claro, en los nuevos emprendedores que tú decías, sobre todo voy a lo mismo. Tú puedes hacer algo que esté muy bueno, que esté muy rico, que a ti te guste mucho, pero si el mercado no lo demanda, o sea, yo me encuentro en el día a día, o yo he visto proyectos que han pasado por mis manos que a mí no me han gustado tanto, pero había una necesidad de mercado tan clara que han funcionado muy bien, y productos que pueden ser maravillosos, pero si no hay un hueco de mercado que lo esté demandando, no sirven para nada. Entonces, creo que tiene que ir acompañado una buena idea, un buen proyecto con un conocimiento importante del mercado y de las piedras que te vas a encontrar en el camino, que te decía antes. Es decir, antes de lanzarse a nada, hay que tener también muy claro la inversión económica que hay que hacer, los pasos que hay que llevar a cabo, lo que nos puede suponer un fracaso, que no pasa nada y se aprende del fracaso, pero que ese fracaso no nos suponga una hecatombe importante a nivel económico. Entonces, bueno, hay que equilibrar muy bien, saber cuál es el riesgo del proyecto, y a partir de ahí, pues ir minimizando riesgos. Y uno minimiza riesgos en este aspecto acompañándose de expertos en el sector, y nosotros es lo que hacemos, llevarlos de la mano y acompañarlos en esto. Porque incluso a los grandes les pasa lo mismo. Nosotros nos contratan grandes compañías y multinacionales también por temas de confidencialidad, que les ayudamos mucho en esto, y precisamente cuando son muy grandes son mucho menos, están tan jerarquizados que son menos flexibles, y eso también es algo negativo en ocasiones, ¿no? Entonces, esta filosofía o la sigmalosofía que nosotros decimos es que nos metemos en el cliente, nos ponemos la gorra de cliente y en ese día somos uno más del equipo, ¿no? Y damos nuestro valor añadido, nuestra frescura, nuestro conocimiento de todo el sector, y es de lo que se trata, ¿no? De aportar algo diferente a la empresa que nos contrata. Muy bien, Marta. Y hablando de innovación, me encantaría preguntarte cómo ves la innovación en España. ¿Has notado algún cambio de tendencia en estos últimos años, Marta? Pues sí, porque yo entiendo siempre la innovación, como comentábamos, como una anticipación a mercado. Es decir, lo que estoy notando en las crisis, que por suerte o por desgracia, ¿no?, de todo hay que sacar cosas en positivo, ¿no? Los malos ratos y los malos momentos que hemos pasado, y han pasado muchas empresas en este país, en las crisis que nos han acompañado, es que se han dado cuenta muchas de ellas que no hay que hacer una innovación forzada, sino una innovación anticipada. Es decir, si me tengo que poner a hacer innovación ahora que me ha pillado el toro, ahora que la situación es complicada, se puede hacer, pero todo nos cuesta muchísimo más. Sin embargo, si vamos trabajando en el día a día, que tiene que ser tu foco, pero te vas anticipando a mercado y haciendo innovaciones y vas viendo cuáles van a ser las tendencias y las necesidades de mercado, es mucho más fácil que en una crisis o en un competidor que aparezca no tengas un problema importante de cierre de empresa, de bajadas de facturación. Entonces, ese es un poco el cambio que estoy viendo, ¿no? Que cada vez la gente se está concienciando un poquito más de que no podemos simplemente imitar lo que está haciendo el de al lado y copiar, sino que hay que aportar siempre un poquito más y de una manera estructurada, ¿no? Y hacer una innovación a un medio largo plazo bastante pensada.
Y en esta actual coyuntura de la que venimos con el tema de la COVID, ¿cómo habéis gestionado vosotros este periodo en la empresa? ¿Os ha afectado especialmente a vuestro día a día, a vuestro sector, Marta? Pues mira, por suerte no. Es verdad que en las primeras semanas yo creo que todos tuvimos el mismo miedo, todo se paró y es verdad que, claro, es verdad que el sector alimentario ha funcionado muy bien, no todos, pero bueno, hablo en global, ha funcionado muy bien. Todos estábamos haciendo pan en casa, comiendo gusanitos y bebiendo vino y cerveza, ¿no? Entonces es verdad que hay clientes que han tenido demanda precisamente de picos de hiperproducción, pero sin embargo la otra cara está la parte de la hostelería. Es cierto que la mayoría de nuestros clientes no son del canal Horeca, entonces, bueno, pues en ese sentido no hemos sufrido mucho en cuanto a que nuestro cliente, en tanto en cuanto nuestro cliente no ha sufrido tanto, pero es cierto que hubo una semana o hubo unos meses de pies quietos, ¿no? Esa incertidumbre hacía que el cliente dijera, bueno, no estamos para hacer innovación, la innovación para más adelante. Y ahí hubo un trabajo de semanas de decirle, no, precisamente por lo que ha venido hay que seguir moviéndose, hay que seguir anticipándose. Entonces, bueno, pasando ese escollo de incertidumbre que lo pasamos un poco así que no sabíamos lo que iba a venir, luego la verdad que muy bien, que la empresa, como te decía, ¿no? Con ese cambio de marcha y ese cambio de filosofía, están trabajando de una manera muy dinámica y consecuentemente nosotros. Bueno, y ahora que esperamos que para este final de 2021, ¿no? Esperemos que todo vaya ya un poquito más dirigido. Marta, me encantaría hablar contigo de conciliación, de emprendimiento y conciliación con una gran empresaria y madre. Creo que has estrenado también maternidad recientemente, ¿no? Sí. Y bueno, me encantaría hablar contigo de cómo has vivido este periodo de maternidad a la hora de conciliar también con esta gran responsabilidad que tienes con tu empresa. Si puedes compartir algunos consejos para esas emprendedoras y empresarias que nos escuchan, porque veo importante también trasladar la realidad del día a día, ¿no, Marta? Siendo madre, empresaria y toda esa gran responsabilidad que recae, ¿no? En este caso, bueno, sobre ti, ¿no? Pues bueno, la verdad es que el mundo de la mujer acompaña para bien y para mal en muchos aspectos que todavía me siguen sorprendiendo los tiempos que vivimos. Antes incluso de ser madre, cuando constituí la empresa, pues es cierto que han sido los menos, pero me he encontrado momentos un poco chocantes, ¿no? En cuanto a, bueno, esta chica es una técnico y como técnico pues se merece un cierto respeto, ¿no? Y se le presuponen ciertas habilidades. Sin embargo, a la hora de la negociación empresarial buscaban a mi jefe, ¿dónde estaba mi jefe para negociar, ¿no? Y tenía que explicarle que tu jefa eras tú y esto, pues bueno, cuando también te metes en la España profunda, a veces de las empresas un poquito, que les cuesta un poquito más ver ese salto generacional, ha costado un poquito, pero bueno, eso fue lo primero antes de ser mamá. O sea, el hecho de ser mujer es así, a mí suena un poco, hay gente que no cree que todo esto sigue pasando, pues yo no me lo creo. Bueno, yo hablo de mi experiencia, no me gusta generalizar ni me gusta decir que esto es así. Yo cuento mi experiencia y lo que a mí me ha ocurrido, ¿no? Y sobre todo me ha costado demostrar que eso no lo acabo de entender, ¿no? El hecho de que lo tenga que demostrar. Tengo una frase de un cliente en mi inicio, ¿no? Que me decía, no solicites este proyecto de fondos europeos porque me lo presentó un hombre y se lo rechazaron. ¿Cómo te lo van a aceptar a ti, no? Y era maravilla, te tienes que reír. Y a nosotros, y nos lo aprobaron, ¿no? Y bueno, pero estaba sorprendido de que nos lo habían aprobado cuando a un hombre se lo habían rechazado. Bueno, pues ahora viene el momento de ser mamá. Y es verdad que yo lo he ido posponiendo mucho porque mi criatura y mi hija siempre había sido Sigma. Cuando tú pones todo de ti en un proyecto empresarial como esto, eran trabajar 14 horas al día, viajar, estar visitando clientes constantemente, no encontraba el hueco de ser mamá. Y es verdad que, bueno, no se cuenta, yo creo que como tú me estabas comentando, ¿no? Es decir, ¿cuál es la realidad de todo esto? Es maravilloso, traer a una criatura nueva al mundo es algo muy bonito, pero criamos de una manera muy diferente a nuestras madres. Nuestras madres, la parte positiva que tenían era que podían dedicarse a la crianza de sus hijos, con todo lo que eso era en positivo tanto para ellas como para la crianza, pero en negativo es que abandonaban totalmente su mundo, su carrera profesional. Y ahora venimos empujando una generación que queremos ser mamás, que es una etapa muy bonita y una parte de nosotras muy bonitas, pero que somos profesionales y queremos seguir siendo profesionales. Y a veces, pues bueno, pues yo siempre digo que queremos trabajar como si no hubiera hijos y tener hijos como si no trabajásemos, y no.
Entonces, yo creo que es muy importante dar visibilidad y decir, no, señores, yo soy una gran profesional, me apasiona mi trabajo, pero también soy mamá y también quiero disfrutar de eso. Entonces, bueno, hay que poner también horario, hay que ponerle fin al día y así debe ser y que cada cosa tenga su espacio. Pero es cierto que creo que tenemos que seguir peleando mucho. Creemos que tenemos mucho conseguido y creo que no es tanto así, que recae mucho o casi todo a nivel mental en nosotras y bueno, es un trabajo duro que está ahí y que hay que decirlo y que no pasa nada. Creo que también el tema de la pandemia ha sido positivo en ese sentido. Nos hemos acostumbrado a ver a gente trabajando desde casa, a tener videollamadas con niños que pasan por detrás y a decir, oye, esto es así, ¿no? Tenemos una familia detrás y trabajamos y tenemos todo esto para tener una familia y disfrutar de ella y no pasa nada. Y se dice, se cuenta y se ha hecho todo mucho más natural, creo, en ese sentido. ¿Piensas, Marta, que una mujer emprendedora tiene algo más de facilidad para poder conciliar o se encuentra con las mismas dificultades que una mujer profesional trabajando por cuenta ajena? Hay ciertos pros, ciertos contras, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, hay pros y contras, como tú bien dices, en cuanto a que los contras, por ejemplo, una mamá que trabaje por cuenta ajena tiene sus meses de baja y tienes tus meses de baja y son para ti, son 100% para ti. Yo no, o sea, yo hasta los 8 meses y medio y con la barriga estaba yendo a ver empresas y dando vueltas y al poquito de dar a luz siempre tienes que estar. Lo bueno también, lo malo que tiene una mamá y lo vemos y todas hablamos que a los 4 o 5 meses los tienes que dejar y tiene un horario y es el que hay. Yo en ese sentido he tenido otra flexibilidad, pero el hecho de invertir esos tiempos en ella también me han supuesto trabajar sábados, domingos, 12 de la noche, 11 de la noche. Entonces, mi pro en mi caso es que yo estoy criando a mi hija, la estoy disfrutando mucho. El contra es que está suponiendo pues, ojeras y mucho cansancio físico y mental, ¿no? Porque al final es tiempo tuyo que se dedica a mis 2 hijas, ¿no? A Julia y a Sigma. Y queda poco tiempo para ti, ¿no? Pero bueno, puedo disfrutar. Bueno, como has dicho antes, todo lo que requiere un gran esfuerzo merece la pena, ¿no, Marta? Así es. Marta, me encantaría que compartieras dónde os pueden encontrar aquellas empresas que estén dispuestas a innovar, que quieran dar el paso. Vamos a juntar también las notas del podcast, la información y los canales donde podéis contactar con Sigma Biotech, pero me encantaría que lo compartieras tú, Marta. Cuéntanos. Pues bueno, nosotros nos podéis encontrar en www.sigmabiotech, acabado en ch, biotech.es. De hecho, bueno, lo bueno es que el buscador de Google, con que pongáis Sigma Biotech, os aparece enseguida y ahí aparecen varios teléfonos de las distintas delegaciones, también podéis contactarlo. Intentamos hacerlo lo más fácil posible, incluso si se pincha en los servicios, aparece contactar directamente debajo de cada servicio y nosotros enseguida nos ponemos en contacto con la persona que nos llame o que nos escriba y nada, y sobre todo eso, hay una primera toma de contacto en la que hablamos, escuchamos y en función a esa conversación hacemos un planteamiento a medida a cada persona que nos llame. Marta, y siempre me gusta preguntar a los empresarios y emprendedores que nos acompañan en Historias Reales de Emprendimiento si recomiendas el emprendimiento y si ves oportunidades de emprendimiento basadas en la innovación. Marta, ¿qué opinas? Sí, totalmente. Yo, mi experiencia, como estamos diciendo, duro, no duro, más duro, bueno, luego al final yo creo que no es tanto lo duro que sea el camino, que siempre es duro y siempre hay cosas difíciles, como la actitud. Hay que tener aptitudes para poder innovar y emprender y luego la actitud, porque siempre van a haber cosas complicadas, siempre van a haber piedras en el camino y ganas de tirar la toalla yo creo que nos entran a todos casi todos los días, ¿no? Entonces luego hay que tener una actitud positiva, tomarse las cosas un poquito, quitarle un poco de hierro, trivializar un poco y un poquito de humor, que eso también nos lo hace mucho más fácil. Y posibilidades de emprendimiento, yo creo que es que precisamente la innovación, es que emprendeduría e innovación van de la mano, ¿no? O sea, es cierto que puedes emprender con algún sector o alguna actividad que ya se venga dando, pero creo que siempre hay que aportar un poquito más y ese pasito más para buscar tu hueco en el mercado.
Pues gracias, Marta, porque de verdad me ha parecido tus palabras un verdadero placer. Me parece que espero que hayáis tomado nota de su historia, que es un ejemplo real, ¿no?, de cómo se puede ver oportunidades de negocio y hacerla realidad en plena crisis. Y aquí continúa con su proyecto y te deseamos el mejor de los éxitos, ahora y siempre, Marta. Muchas gracias a ti, Esther, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias, sí, Marta, y gracias a los que estáis detrás, acompañándonos cada semana. Gracias por regalarnos vuestro tiempo. Marta, seguimos en contacto. Un placer. Por supuesto. Un abrazo. Adiós. Adiós. Acabas de escuchar Historias Reales de Emprendimiento. Si nos quieres contar la tuya, síguenos en redes sociales.